Hola, buenas noches, bueno, buenas tardes, buen día, no sé qué hora van a ver el vídeo. Estamos aquí con el profesor Miguel Ángel Escalante de la Universidad Nacional de Córdoba, la Facultad de Psicología, que es profesor e investigador de la Facultad de Psicología, director de la Maestría en Salud Mental y miembro del equipo de coordinación de la Red Solidaria de Acompañamiento Psicosocial. Y la profesora doctora Olga Toro Devia, directora de Planificación Estratégica de la Facultad de Medicina y jefa del programa de Salud Mental de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina. Y yo, Marcio Mariat Belloc, profesor e investigador del programa de posgrado de Psicología y miembro y supervisor de la Clínica Psicológica Virtual y Atendimiento en la Pandemia de COVID-19 de la Universidad Federal de Pará, en Brasil. La idea que surgió de una conversa entre nosotros, principalmente con Miguel, inicialmente, que a partir de nuestro encuentro en los diálogos virtuales en la pandemia, tuvimos la idea de intercambiar experiencias de atención psicosocial, ¿no? Estrategias virtuales, ¿no? De atención psicosocial con la cuestión de la pandemia. Y ya en el primer momento, Miguel nos trajo la idea de invitar también a la profesora Olga Toro, que es un honor, ¿no? para nosotros, y la verdad es un gran reto la continuidad de estos proyectos, de proyectos de atención psicosocial en la pandemia, y nada mejor que intercambiar experiencias de realidades distintas, pero también que se aproximan porque somos todos en nuestra patria grande, en nuestra Latinoamérica. Yo empezaré hablando de la experiencia de acá, de Pará, luego voy a pasar la palabra para Miguel Escalante y luego la profesora Olga Toro. La clínica psicológica virtual, como se llama la experiencia de acá de la Universidad Federal do Pará, ella empezó por más o menos finales de abril, arrancó nuevamente. Estamos, es importante decirlo, en la Amazonia brasileña. La provincia, el estado de Pará, es uno de los estados más importantes de la región norte, y tiene una región de floresta amazónica importante, y tiene una realidad bastante diversa, ¿no? Y bastante es una de las razones de pensar, ¿no? Pensamos juntos a partir de realidades distintas. Decirlo que desde finales de abril fue a partir de toda una articulación que empezó con un colega, el profesor Leandro Passarinho Reis Jr., que es profesor del posgrado de Psicología, programa de posgrado de Psicología de la Universidad Federal de Pará, y que tuvo la idea y empezó a articular con el Colegio de Psicólogos, con los movimientos sociales, principalmente el movimiento de la lucha antimanicomial, ¿no? Y articular también con las gestiones locales, estadual y municipal, para pensar un proyecto de atención psicosocial en este momento. Porque sabemos desde OMS que si en cuestiones de pandemias o accidentes de múltiples víctimas o desastres naturales, si no hacemos nada, de un tercio a casi mitad de la población atingida desarrollará problemas de salud mental y se desarrollará como patología si no actuamos. Viendo que la necesidad y la misión de la universidad, ¿no? El profesor Leandro ya empezó a llamar a articular principalmente con la profesora Ana Cleide Moreira, que es psicóloga, psicoanalista y también trabaja ya trabajaba con la cuestión de la pandemia en el hospital de la universidad, el Hospital Barros Barreto,
y con la profesora Eunice Guedes, que ya tenía un proyecto bastante importante, un proyecto de extensión que se llamaba Salud y Ciudadanía Indígenas y Quilombolas. Justamente porque por este proyecto, para resumir un poco, fue justamente escribiendo a partir de un proyecto que ya existía que empezamos a construir la propuesta de la clínica psicológica virtual, que fue entonces a partir del programa de posgrado. Son los alumnos del programa de posgrado, de maestría y de doctorado, maestrado y doctorado, que hacen, que producen el cuidado, mayoría psicólogos, que hacen el cuidado virtual, la atención psicosocial virtual en este momento. Entonces empezamos ya, porque como ya había un proyecto, ya empezamos con dos grupos, ¿no? Como el grupo de atención general a toda la población del estado de Pará, que puede llamar por teléfono o por WhatsApp para un atendimiento individual, con el objetivo de estabilización psicosocial. Después voy a hablar un poquitín sobre eso. Pero también ya teníamos, y el grupo original, el atendimiento a la población, ¿no? Es este proyecto de salud y ciudadanía a las poblaciones indígenas y quilombolas, que es algo importante en nuestra región acá del Pará, del norte, justamente por las características, ¿no? Son muchos pueblos y etnias indígenas, y que esto creo que es más comprensible a todos nosotros, pero hay una especificidad que se llama en Brasil la población quilombola. Quilombo, no es en el sentido común en el castellano, principalmente rioplatense, la verdad es la designación que se da a la villa, al pueblo que se formaron en la época de la esclavitud, cuando los negros, los esclavos africanos, escapaban que los negros esclavos escapaban de las haciendas, ¿no? De la esclavitud, y formaban como resistencia pueblos que se llamaban quilombos. Entonces, estos remanecientes de estos pueblos que son hoy la población quilombola, con una característica bastante importante, claro, de la cultura de matriz africana, la cultura negra brasilera, y también por una agricultura orgánica y familiar, ¿no? Una agricultura de pequeño cultivo, el cultivo de subsistencia básicamente, pero también para vender y tal. Hubo una época que sus tierras tuvo todo un programa por el gobierno nacional para la regularización de estas tierras, pero esto parece que se acabó. La verdad se acabó porque el actual gobierno, incluso antes, con la campaña ya lo decía que lo iba a terminar. Y no es solo la cuestión de las tierras y de la ilegalidad de sus tierras. No, es toda una cuestión de también un racismo institucional, de un racismo histórico presente en la sociedad brasileña. Y hasta hoy en todo Brasil, no solo en el norte, desde el sur al norte, hay comunidades quilombolas que hacen todo un trabajo de rescate cultural, de mantener las tradiciones, no solo las tradiciones de la agricultura orgánica y tradicional, pero también las tradiciones culturales, religiosas, en fin, ¿no? De toda, y que sufren ahora un poco también por las cuestiones de la política nacional, ¿no? Y el hecho es que el problema que está justamente que la COVID-19, el virus, va a atacar justamente donde estamos más vulnerables, sea una persona más vulnerable o sea una comunidad más vulnerable. Y nuestra vulnerabilidad de Brasil y de la región también ya empezó de antes, ¿no? Desde 2016, cuando hubo todo
el golpe de Estado en Brasil y con, por ejemplo, la enmienda constitucional 95 que congeló por 20 años el presupuesto de salud y educación, por ejemplo. Lo que ya hace una salud que venía con intenciones de un proyecto universalista, de un proyecto integral, de un proyecto libertario de salud para todos, ya sufre de ahí un ataque bastante directo, ¿no? Con la EC 95. Y ahí, a partir de ahí, otras políticas que fueron, ¿no?, un poco desarmando lo que se había, se descontinuó y después se terminó con el programa Más Médicos, que llevaba, por ejemplo, médicos a toda la mayoría de la población que no tenía médicos. Por ejemplo, muchos médicos fueron a actuar en comunidades indígenas y quilombolas, ¿no? Y junto con el médico, enfermeros, enfermeras, técnicos de enfermería, a veces también el dentista, ¿no?, el odontólogo, ¿no?, que es la formulación del equipo de salud de familia de Brasil. Todo eso de promoción y prevención que se fue desarmando en un proyecto neoliberal que ya venía caminando fuerte y llega, y cuando COVID-19, cuando el coronavirus llega a Brasil, encuentra ya una desconstrucción del sistema de salud. Y esto va a pegar más pesado justamente aquí en el norte. En este sentido, entonces, algunas instituciones como la Universidad Nacional de Córdoba, como la Universidad de Chile y la Universidad Federal do Pará, empezaron a pensar cómo hacemos para atender a la población que está aislada. A ver, muchos están aislados y tienen que enfrentar una pandemia. Tienen que enfrentar no solo la condición del virus, pero también esta otra condición que nos afecta a todos y que está en la vida de todos, ¿no? Los factores. Entonces, acá utilizamos en la atención psicosocial, en este tipo de construcción de estabilización psicosocial, una formulación que lo hicimos integrada con la Fundación Oswaldo Cruz, la Fiocruz, que sigue siguiendo también directivas de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, y experiencias de salud mental y atención psicosocial en pandemias de otros países, ¿no? Incluso como, por ejemplo, hay una de las psicólogas, de las investigadoras que está liderando un poco la construcción de la Fiocruz, que es Débora Noal, que ya actuó incluso en pandemias de Ebola en África, en países africanos, ¿no?, y otras situaciones de guerra y tal. Y, entre otras cosas, ¿no?, sabemos que los factores que van a influenciar, ¿no?, también la sensación de la salud mental, además de la magnitud de la epidemia, del grado de vulnerabilidad que hay, esta sensación de confianza en el proceso de la gestión, algo que en Brasil desde el inicio, con el negacionismo del gobierno, este doble mensaje del gobierno nacional, también es algo que aumentaba la inseguridad, ¿no? Entonces también era un factor que influencia directamente en la salud mental, el aislamiento social y la necesidad de distanciamiento y esta imposibilidad de practicar ritos culturales colectivos como bodas, velatorios, funerales, todo eso, ¿no? Y de hecho saber que hay reacciones que son esperadas, no es que es normal, pero es esperado que tenemos alguna cosa como la rabia, miedo, una cierta confusión, reacciones ansiosas, conflictos interpersonales, alteraciones del sueño, del apetito,
o letargia, ¿no? Entonces, incluso por épocas, ¿no? Hasta el tercer mes, más o menos, estamos esperando que alguna de estas reacciones tenemos todos nosotros. Incluso puede que sea uno de los síntomas de la disociación. Esto que de pensar que no, esto ya va a pasar, por ejemplo, ¿no? O cierta negación de lo que está pasando. Entonces todo esto genera, ¿no? Las cuestiones donde podemos actuar y ponernos disponibles para producir una estabilización psicosocial, incluso en algunos casos encaminarlo, ¿no? Derivarlo a una atención más directa, ¿no? Entonces, con el atendimiento remoto, lo que hacemos justamente es poder hacer una estabilización psicosocial de la persona que llama, ¿no? Que entra por WhatsApp. Esta estabilización tiene que ver con justamente poder pensar cosas más directivas y algunas personas hay que encaminar a la red, y por eso también construimos en el proceso de planeamiento estratégico un equipo que va siempre estar articulando con la red de servicios del municipio, de la ciudad de Belén, de las otras ciudades del interior, ¿no? De una universidad muy grande y a veces de acceso difícil, con tener que horas o días en barco para llegar. Entonces poder articular ya las cuestiones con las redes locales y la red estadual, y para poder dar cuenta incluso de cierta derivación necesaria, porque lo que se puede hacer en este momento es justamente bajar, y justamente solo con esta, a veces con una llamada, 2 o 3 llamadas, se puede estabilizar la persona, y a veces ni hace falta encaminarla, ¿no? a otra. Se puede construir estrategias que se construyen con cada persona, con su realidad territorial, su realidad, ¿no? Sociocultural, ¿no? Y poder articular con ella el cuidado. Construir un plan junto, que a veces pasa, puede ser de todo, puede ser hacer ejercicios de respiración, o puede ser encaminar, derivarlo a un psiquiatra si es necesario. Y sumamente una de las cosas, porque algo que tenemos desde el inicio sería, sabemos que la gran mayoría de los casos no hace falta medicarlos, y ni es, seguimos las investigaciones de OMS, que demuestra que la mayoría de los casos no hace falta medicarlo, incluso medicarlo con ansiolítico como benzodiazepinas es iatrogénico, porque la benzodiazepina encubre parte de la memoria y todo de la elaboración necesaria para construir un proceso de cuidado, para producir, y toda la elaboración necesaria para una salud mental post pandemia se corta incluso por falta de la memoria. Y en estas, debo tomar un ejemplo más concreto, ¿no? De acción, por ejemplo, de un grupo de las comunidades quilombolas, porque para pensar la actuación, que siempre será singular, ¿no? Para pensar estamos todos sufriendo con la pandemia, pero lo sufrimos singularmente también, ¿no? Y, por ejemplo, los quilombos que estamos atendiendo son el quilombo de Acará, de Muyú, de Barcarena, de Abaetetuba y Baião. Entonces, la situación que ya venía crítica por las políticas públicas con la pandemia
se aumentaron, la falta de estructura, de acceso a atención, de salud. Hay que pensar que son sitios alejados de los centros urbanos, ¿no? Entonces, toda esta falta estructural se amplió, incluso se profundizó en la pandemia, ¿no? Con dificultades de acceso, ¿no? De transporte, ¿no? O entonces cuando se consigue un transporte, se articula un transporte, es bastante demorado. Entonces, este abandono completo del poder público, que es no solo una incidencia de un racismo institucional y estructural, pero también para facilitar otros crímenes, porque hay en el momento también toda una acción del gran capital de explotación, porque estamos, por ejemplo, en la Amazonia, sus tierras son tierras con una agricultura sostenible, que tiene todo el respeto a la naturaleza, y ahí todos los crímenes ambientales que se intenta hacer de garimpo, de madera, o para hacer monoculturas, plantar soja, esta soja transgénica que contamina otras plantaciones, deforestamiento, incluso autopistas para pasar hay que cortando el territorio para pasar la producción de los grandes latifundios, ¿no? Entonces, eso incluye incluso pérdidas de cosechas, estas cosechas artesanales, tradicionales, y podemos hablar incluso de un etnocidio con la desarticulación, por ejemplo, de cosas simples como la escuela del campo, que era un programa anterior, y en el territorio quilombola, que obliga a un desplazamiento de los estudiantes, de las crianzas, de los niños, al centro urbano, y donde circula más el virus. Y estoy hablando de lo que pasa también con las comunidades indígenas, con los pueblos indígenas. Pero entonces hay todo un proyecto, todas unas acciones de apoyar, entonces desde de nuestro proyecto, la autogestión de los riesgos de la COVID-19 con educación en la salud, construyendo este conocimiento con la población, la preservación y autonomía sostenible de su seguridad alimentaria y la producción de sus propios bienes comunitarios, producidas comunitariamente a través de acciones estas de educación permanente, educación de salud. Y organización incluso de colección de presupuesto para alimentación básica, o para también sufriendo los impactos de la salud mental, por ejemplo, las cuestiones del duelo, ¿no? Como ya que muchas incluso acciones culturales y tradicionales revelatorias son impedidas en este momento de la pandemia. Cómo construir nuevas formas que en estas regiones tiene toda una tradición, hay todo un tiempo para hacerlo, hay toda una propuesta que pasa a no existir por cuenta de los protocolos de no tener velatorio, de cremación y enterrar a la persona, ¿no? sin las producciones de estos rituales. Entonces, ¿cómo producir, cómo reorganizar y apoyar para que se construya otros tipos que subjetivamente se pueda organizar, ¿no? Como para que justamente este aislamiento de la comunidad, pienso que estas comunidades son comunidades que viven el común, el diálogo, todas las rutinas son comunitarias, todas las acciones son pensadas conjuntamente, y ahora tienen que estar aislados. Esto todo también causa varios problemas, y son regiones que también no tienen un acceso a internet, a WhatsApp o otras formas de conexión tan buenas como los centros urbanos. Entonces hay toda una serie de acciones para apoyar y construir formas de cuidado, que es, la verdad, lo que se hace también con las personas en los grandes centros urbanos de Pará.
Lo único es que son otras realidades y, y problemas, ¿no? Problemas recurrentes estos que de lo que ya es esperado de una situación de pandemia, ¿no? Poder actuar justamente en eso. Y por fin, solo lo que sabemos que después de que en esto ya vamos para 3 meses de pandemia, de aislamiento social, ¿no? Es también cuando empieza a tener una demanda más grande con los trabajadores de salud. Entonces ya desde el mes pasado, desde este mes, perdón, montamos también un equipo para la atención de los trabajadores de salud, de atención y salud mental. Hay poca procura porque en este momento sabemos que los profesionales de salud son los que menos buscan atención, pero es importante tener esta herramienta, este grupo ya listo y actuante para la atención virtual también en salud mental y con las mismas bases de estabilización psicosocial y de apoyo y, si necesario, un encaminamiento articulado a los dispositivos de salud del trabajador y todas las articulaciones de los trabajos de las redes existentes. Y en este sentido vamos caminando. Ahora es un momento que como se abrió un poco por cuestiones políticas las ciudades. Hay científicamente se decía que no se podían abrir tanto el comercio, todo lo que se abrió y la gente salió a la calle. También la pandemia va se interiorizando más en la provincia. Entonces hay toda una otra ola más fuerte que se espera actualmente. Entonces estamos organizados en estos frentes, siempre con la cuestión de producir un cuidado virtual en salud mental articulado a las necesidades de cada persona y de cada colectivo. Primero, saludarte y agradecerte la iniciativa y bueno, también agradecerle a Olga su participación. Ya nos venimos abusando porque la estamos invitando para todos lados, todas las actividades. Nos parece súper importante, como decía Marco, en este contexto y sobre todo desde una mirada más política, desde las Américas y Latinoamérica, pensar en compartir estos espacios, porque creo que es una manera de construir, ¿no? Es decir, creo que en esta situación en la cual estamos atravesando, una de las cuestiones claves es poder sumar los pensamientos, las acciones, las intervenciones, para dar respuestas más eficaces a algunas, o bueno, esta idea de socializar y compartir las experiencias creo que es que es también producto un poco de las cuestiones positivas vinculadas a esta pandemia, ¿no? Que nos ha hecho que estemos en un camino continuo de producción y de compartir y tomando como eje la solidaridad. Bueno, yo en principio la idea es comentarles primero, yo soy de Córdoba, Argentina, y contarles muy sucintamente esta ciudad para los que no conozcan. La mayoría conocen una ciudad, la segunda ciudad del país, casi con 3 millones, la capital con 3 millones, la provincia digo con 3 millones de habitantes, así que es una provincia muy grande y que en la actualidad desde el principio hemos estado una de las provincias más afectadas por el corona, ¿no? Así que no escapamos a las realidades que casi estamos compartiendo si bien en nuestra Argentina hubo provincias y hay provincias que inclusive no tienen, nuestra provincia es una de las más afectadas. Bien,
De este contexto nosotros, desde la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, apenas empezamos a vivir esta cuarentena y este aislamiento social, entre comillas, es una manera de denominarnos. Nosotros desde ningún momento hemos estado aislados socialmente, al contrario, hemos construido vínculos y relaciones más que en otros momentos, pero de otra manera, ¿no? A través de la virtualidad y no de la presencialidad. Así que surgieron varias motivaciones en el campo de los docentes y los trabajadores de la salud mental, de los profesionales, y empezamos a darle alguna, digamos, a tratar de encuadrarlos e institucionalizarlos para que, bueno, para que sean más factibles de llegar hacia estos dispositivos que hemos ido avanzando. Lo primero que les voy a presentar, la idea es que compartir estos dispositivos que hemos estado trabajando desde la facultad. Y este dispositivo en especial, porque un dispositivo que se ha conformado no solamente desde la universidad, sino con otros actores y otras instituciones, tanto académicas como de profesionales, y fundamentalmente de un grupo de profesionales del campo de la salud mental que de manera solidariamente se han sumado a trabajar y pensar este proyecto, ¿no? Primero, una de las cuestiones claras que al momento de pensar estas iniciativas de poder solidarizarnos con este problema vinculado al COVID, era de que entendíamos que por la situación que se estaba atravesando, seguramente algunas dificultades, algunas cuestiones vinculadas a lo que nosotros denominamos el sufrimiento psíquico, iban a exacerbarse en algún sentido, y en otro sentido iban a aparecer nuevos malestares, ¿no? Estos nuevos malestares que ha llamado Emiliano Galende, sí que este nuevo contexto seguramente van a aparecer. Estos nuevos malestares no están en primera instancia, por nuestra manera de pensar, enrolados en una patologización, es decir, de que no está pensado desde una estructura o de un psicodiagnóstico de patologías, sino más bien vinculado a estos nuevos escenarios y estas nuevas problemáticas, algunas viejas y otras nuevas, que tienen que ver, como decía recién, con la manera de sufrir o sentir las personas el padecer de estas situaciones. Entonces, y para encarlarla en un contexto psicosocial y no pensarla como una estrategia exclusivamente clínica o terapéutica, entendíamos que podríamos pensarlas desde un lugar más desde la prevención, inclusive de un modelo de prevención secundaria, pensando en la posibilidad de compartir algunas de estas experiencias y de una manera, digamos, no solamente, fundamentalmente grupal. Esa era la clave que nos motivó de instancia. Entonces este proyecto está concebido como un dispositivo de acompañamiento de todas las personas que atraviesan problemáticas de manera más o menos intensa. La propuesta de acompañamiento es abordada desde la salud mental comunitaria, con un enfoque sociosanitario y resiliente, y que apunta a mitigar los efectos y consecuencias del sufrimiento psíquico. Para nosotros era clave entenderlo desde dónde estamos pensando esta estrategia o estos dispositivos, es decir, centrándonos en esta mirada comunitaria en la cual nosotros venimos desarrollando todas nuestros marcos académicos y profesionales. Se trata de un dispositivo grupal y virtual de contención emocional de las personas, que lo cual no entendemos como paciencia, ni enfermos ni víctimas, y en donde nos podamos encontrar y compartir nuestras vivencias y malestares con la guía de un profesional de la salud mental. Esta red está conformada por instituciones académicas, como dije recién, algunas cátedras y otros tipos de instituciones.
La característica, nosotros, si bien la red está anclada en la ciudad de Córdoba, están participando facultades de otras provincias como de San Luis y colegios de psicólogos también de otras provincias, también como San Luis, y el dispositivo era pensarlo para la población, para toda la población. Está a tal punto que la constitución de los grupos está dada por gente que puede estar en una provincia o un estado y puede estar o con gente de 2 o 3 otros lugares totalmente diferentes, de contextos diferentes. Pero la situación que los nuclea en realidad no es el límite geográfico o geopolítico, sino que es la problemática. Así que desde ese lugar entendíamos que estaba bien pensado, ¿no? Así. Este dispositivo está destinado a todos los habitantes de la Argentina, inclusive hemos tenido consultas de países vecinos mayores de 18 años, ¿no? Una de la conformación de este dispositivo, además de las instituciones, yo decía que era un conjunto de profesionales y que estos profesionales son los que están al frente de los grupos. Nosotros conformamos grupos, usamos de una manera virtual, ahí se puede ver algunos iconos que son lugares de referencia para la comunicación, tanto por Facebook, por WhatsApp o Instagram o de correo electrónico. La gente se comunica y se le asigna un grupo. Normalmente los grupos están conformados de 2 a 5 participantes y los encuentros no tienen una duración entre 3 o 4, no más de eso. Siempre hemos producido un encuadre con los profesionales por los cuales estamos llevando a cabo estos encuentros, ¿no? Es decir, poniendo pautas de qué cosas están o no incluidas o de qué maneras particulares podemos abordar estas problemáticas, ya que no están, digamos, entendidas dentro de un contexto terapéutico, desde ninguna perspectiva. Entonces, la idea de 4 encuentros grupales obedece fundamentalmente a este tipo de criterios, ¿no? Hasta el momento se han conformado unos 24 grupos y que quiero decir que esto viene ya vamos por 2 meses y días, digamos, de que está funcionando esta red. Esto salió como a los 20 días después que empezó la cuarentena y hasta el día de hoy seguimos conformando grupos. Seguramente que al principio la conformación era más asidua y después con el tiempo empezó a conformarse más lentamente, pero hasta la actualidad estos grupos siguen funcionando y ha tenido una valoración que para nosotros es muy importante. Mucha gente que ha participado en los grupos después ha solicitado seguir participando en otros grupos, ya que, bueno, este espacio le ha sido de mucha utilidad. Nosotros vamos haciendo un registro para tratar de ir sistematizando más o menos estos encuentros a medida que van finalizando los grupos. Cosas de que, bueno, la idea es que después podamos compartir en algún texto o en algo esta experiencia que para nosotros ha sido muy importante porque, bueno, ha llenado, creemos que un espacio de pensar. Nosotros sabemos que la virtualidad es una cosa que irrumpe de manera que nosotros no estábamos acostumbrados. Y la grupalidad también, digamos. Sabemos que en el campo de la salud mental no es fácil pensar por el tipo de idiosincrasia que tenemos, de compartir estos problemas, ¿no? Entonces ciertas resistencias, pero ha sido muy interesante poder observar cómo a medida que los usuarios han podido incorporarse a los grupos,
esta representación sobre lo propio, lo único, lo mío, que no es tuyo, digamos, se empieza a compartir y a pensar compartir con los otros, cómo cambia la experiencia de las personas y cómo cambian sus estados. Esto ha sido bastante gratificante para nosotros encontrarnos con esto. Y bueno, de una manera, digamos, esto afirma lo que nosotros sosteníamos al principio, la necesidad de pensar este problema, porque no es un problema de una persona, sino es un problema de todos. Y nos parecía sumamente importante pensarlo desde la grupalidad. Bien. Dicho esto, y para no extendernos mucho, voy a pasar a presentarles rápidamente algunos otros dispositivos sobre los cuales estamos trabajando, esto sí específicamente desde la Facultad de Psicología, que son, este es un dispositivo de contención y acompañamiento a personas y familias de contagios confirmados de coronavirus y o en cuarentena. ¿Qué quiere decir? Este dispositivo se caracteriza por ser dispositivos individuales, es decir, que tiene este espacio para la información que permita el tránsito saludable en esta situación de emergencia, fomentando la tranquilidad y el bienestar de la población. En este dispositivo es de la Facultad de Psicología, pero se recibieron consultas provenientes de 15 provincias de nuestro país. Y algunos datos que nosotros hasta el momento llevamos recabados, que tienen que ver que hemos tenido 510 contactos 356 intervenciones. Algunas cosas particulares, y me parece que son datos interesantes para después ir trabajando, es que el 77% de las consultas fueron de mujeres y el 21% de varones. Y el 0,6% de los consultantes reportó identidad de género diversa. El 60% de las consultas se ubicó en el rango entre los 21 y 41 años. Esto es interesante porque nos muestra cuál sería la franja etaria que más está necesitando o que más está sufriendo, por supuesto, sin dejar de tener de lado los adultos mayores, sobre lo cual se brindó una estrategia particular con profesionales de experiencia vinculados a esto. Estos dispositivos casi todos están conformados en 3 tiempos, en 4 tiempos, que es el contacto. Ese contacto después pasa a un profesional y ese profesional hace una evaluación, por decirlo así, de la situación y ve si es necesario hacer una derivación al sistema o simplemente poder establecer un diálogo con esta persona, pero no tiene más de 2 o 3 intervenciones. Está acotado a eso y también en un marco que no se encuadra en una psicoterapia. Esto tiene que ver con todos los tipos de dispositivos que se están trabajando. Bien, algunas cosas interesantes que nosotros hemos podido ir sistematizando para tener datos acerca de qué, porque bueno, de poder ir no evaluando, pero sí teniendo unas ciertas ideas acerca de cuáles son los motivos por los cuales se han dado estas consultas. Y por decirle los 3 más importantes, algunos vinculados al 21% se realizó consultas sobre ansiedad, sobre angustia y tristeza, y también otro de los datos importantes consultaron por preocupación o por terceros. Bien, esto simplemente a los fines de ir recabando esta información y saber cómo en alguna medida se está distribuyendo este malestar, ¿no? Otro de los dispositivos, el trabajo es esencial. Este servicio está conformado por un equipo interdisciplinario de profesionales que atenderá la problemática de quienes trabajan en cuarentena. Esto está destinado a mente y se hace conjuntamente con otras facultades, ciencias económicas, medicina, y que está tendiente a también prestar dispositivos también de contención, de escucha, de acompañamiento, ¿no? a gente que está en situación de trabajo. Bien, cuidando a quienes cuidan, otro dispositivo de acceso
por supuesto que todos son gratuitos, virtuales y por supuesto confidencial, apunta a ser un espacio de escucha y contención integral de las efectoras del objetivo primordial es promover la salud y el bienestar emocional de quienes desarrollan labores vinculadas a la salud. Esto es un poco más o menos como lo que planteaba Marcio, es decir, un dispositivo destinado específicamente a los trabajadores que están como dicen acá, en la trinchera, en la primera línea del frente, y que si bien no tenemos datos bien claramente definidos sobre la cantidad, sabemos que los datos recabados hasta ahora, las personas que han podido consultar, que no son pocas, que el 82% de las consultas fueron de mujeres y el 17% de varones, con un rango ya diferente de 30 a 40 años, pensando que son ya profesionales de la salud y de la salud mental. Y un dato interesante, que el 35% reportaron ser de la profesión de psicología, el porcentaje mayor, ¿no? Es decir, después le siguen los enfermeros, los médicos, los bioquímicos, administrativos. Y otro dato, que el 47% trabajan en los ámbitos privados y el 35% en el ámbito público y el 18% en menor. Sí, esto muestra claramente que los que están al frente son los que más sufren, ¿no? Otro dispositivo también que está vinculado es prestar un apoyo y a escucha para docentes y no docentes de la universidad. También nos preocupamos, esto está hecho no solamente con la Facultad de Psicología, sino con la Secretaría de la Universidad Nacional, que es un dispositivo gratuito y virtual también que apunta a acompañar a los docentes y no docentes en estas nuevas condiciones. Es decir, hemos tratado, y también no mencioné, otro dispositivo destinado a los estudiantes. Eso nos pareció muy importante. Tenemos la Universidad Nacional de Córdoba, es una de las universidades más grandes del país y actualmente tiene más de 100.000 estudiantes. Entonces, es un dato no menor y que de alguna manera veíamos la necesidad de poder también brindar este tipo de dispositivos. Quiero decir que también en estos dispositivos grupales de la red, nosotros hemos tenido varios estudiantes, ¿no? Varios estudiantes hemos tenido y sobre todo también, hemos tenido personas mayores, ¿no? Adultos mayores. Ha sido también otra de las constantes de la gente que ha participado en estos dispositivos. Bueno, esto después podríamos conversar, compartir algunas cosas, pero este es sucintamente nuestro trabajo y nuestra tarea que nos ocupa y nos preocupa hoy aquí desde la universidad y con este grupo de profesionales. Yo quería mencionar que en este grupo hay una coordinación que está Mario de Maurio, Cecilia Casella, Daniela Nadal, Federico González, también Jorge Zárate, y quiero nombrar a algunos de los que están presentes y trabajando continuamente en esta coordinación y llevando a cabo otras propuestas. Otras de las propuestas son las que ustedes participan, que son los diálogos de salud mental, que nos interesaba también desde un lugar un poco más académico, poder volcar las experiencias y trabajos y más que todo pensando estas realidades y cómo se piensan. Y esto ha dado una riqueza sumamente interesante porque el aporte de distintas perspectivas nos ha ido mostrando la complejidad de la realidad y que cómo cada uno ha ido mostrando y poder comprender un pedacito de esto, ¿no? Y todos estos aportes, entender esta idea de la diversidad, ¿no? Es decir, no solamente en las cuestiones, sino también en el campo de las ideas, que para nosotros es sumamente interesante, ¿no? Siempre pensándolo desde un modelo más complejo. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Marcia. Yo trabajo en la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina.
y por lo tanto, a diferencia de las facultades de psicología que en la Universidad de Chile también existe, nosotros no tenemos acciones directas de asistencia o de apoyo psicosocial a personas, sino que más bien hemos estado mirando de una perspectiva del apoyo a la organización de los servicios de salud mental, ¿no? Entonces, yo no sé si se ve la pantalla. ¿Sí? ¿Se ve bien? Entonces, cuando vi la pregunta, ¿no? Para poder este diálogo, ¿no? De cuáles pudieran ser experiencias y estrategias en atención virtual, y entonces nos pone el tema de las tecnologías, ¿no? En nuestro quehacer. Quisiera mirarlo desde la perspectiva la pregunta que me hice, bueno, pero es para respuesta psicosocial, ¿a qué nivel? ¿A las personas, a nivel colectivo, a nivel institucional? Porque necesariamente necesitaba preguntarme cuál es el impacto de la salud mental, ¿no? ¿Cuál es el impacto del malestar subjetivo? ¿A qué nivel estamos hablando? ¿No? Y les voy a contar un poco, no puedo evitar hacer una mirada histórica. Yo debía haber estudiado historia más que psicología porque me cuesta mucho no mirar cronológicamente las cosas. Les quiero contar que en Chile a nosotros nos cambió el mundo en 5 días, aunque ya nos venía cambiando desde el año pasado. Nos venía cambiando porque había un sentimiento social de querer transformarlo todo. Por los medios de comunicación probablemente ustedes habrán conocido que se habla del estallido social que se inició en octubre. Lo que yo quiero poner aquí que efectivamente teníamos una situación de movilización social muy activa, donde la salud mental y el malestar subjetivo empezó a aparecer reiteradamente en las pancartas, en las marchas, y aquí como he traído una foto que para mí es muy clarificadora para yo poder transmitirles ese sentir, como dice este rayado, justamente en las puertas de una farmacia, ¿no? Que es además de una farmacia de una cadena privada muy grande. Y dice, ¿no? Más justicia social, menos fluoxetina, no es depresión, es falta de justicia social. He puesto ahí una cronología desde que el 31 de diciembre, que probablemente ustedes, igual que en Chile, estábamos más bien preparándonos para celebrar el Año Nuevo, cuando en China esta localidad de Wuhan declaraba que tenía un brote de neumonías que era un poco inexplicable. Y en una vertiginosa sucesión de eventos nos encontrábamos que la OMS ya declaraba a fines de enero que teníamos una emergencia sanitaria, y después de varias misiones de expertos aparece en Chile el 3 de marzo el primer caso, algo que creíamos que si ocurría en China, a menos que hicieras un hoyo en la tierra, era difícil que te ocurriera aquí. Y el 8 de marzo celebrábamos, y en esta imagen, el Día Mundial, ¿cierto? El Día Internacional de la Mujer, y ahí nos abrazábamos miles, millones de mujeres en muchas ciudades de Chile. Esa es una foto panorámica de Santiago. Y 5 días después, lo que empezaba a aparecer en nuestro discurso cotidiano eran cosas como que no había que ir a clases, quédate en casa, cuarentena, ventiladores, mascarillas, muchas cosas por la internet y mesas de expertos, etc. Entonces, este marco también nos hace mirar o reflexionar respecto de uso de lo virtual, ¿para qué? ¿No? Rápidamente estábamos todos en la universidad muy sorprendidos, consternados, y empezamos los equipos académicos, no solo en mi universidad, en muchas de las universidades de Chile, a saber si esto tenía algo que ver con la salud mental, y pronto empezaron a llegarnos reportes desde China, probablemente a ustedes les ocurrió algo similar, respecto de que había un impacto en salud mental, no porque el virus tenía
un impacto en salud mental. Ahora, más de 3 meses después, ya no estamos tan seguros, ¿cierto?, que si el virus realmente es tan inocuo para el sistema nervioso central. Ya se está hablando, ¿cierto?, de los delirios post-hospitalización, que no tienen mucho que ver con la hospitalización, sino que parece que pudiera haber alguna relación con el virus, etc. Pero en ese momento y hasta ahora todavía trabajamos con la hipótesis de que más bien es el efecto de la incertidumbre, de desconocer de qué se trata esta enfermedad que no tiene vacuna y no tiene remedio, el miedo a enfermar y a morir, el miedo a perder el trabajo, el miedo a no tener más ingresos y a empobrecer, el miedo a lo que pueda pasar con sus vidas. Entonces esto nos sitúa en una primera situación que ya no es de nivel individual, sino que pareciera entonces también es de nivel colectivo. Empezamos a saber si podíamos reconectarnos a través de las plataformas digitales y muchos tuvimos la pregunta si era posible hacer lo mismo que veníamos haciendo de forma digital, y ustedes recordarán que muchas discusiones de los últimos años respecto de usar las tecnologías digitales para la atención psicológica o psicosocial era muy resistida, era un pecado. Y yo creo que atentaba, ¿cierto?, contra el contacto de las personas, la comunidad, y probablemente hoy día muchas de esas resistencias ya ni siquiera nos las cuestionamos, sino que nos damos cuenta de que necesitamos de esas tecnologías para estar conectados con nuestras poblaciones y comunidades. Pero entonces empezamos a ver que parecía que la evidencia declaraba que era una técnica útil, era una herramienta que tenía cierta efectividad. En Chile había investigaciones previas que señalaban que la atención digital podía disminuir las brechas de acceso, sobre todo nuestra geografía que es tan accidentada, que podía ser adoptada culturalmente, que era importante promover la participación de los propios usuarios en el diseño de estas tecnologías, y que teníamos mucha evidencia respecto que era efectiva para el abordaje de las enfermedades mentales comunes, como la depresión. Entonces vimos que teníamos mucha evidencia, particularmente respecto de la efectividad para las enfermedades mentales comunes como depresión, ansiedad, estrés postraumático, también respecto de psicoeducación, etcétera, etcétera, y vimos que había una diversidad de técnicas, desde el uso de teléfonos, apps, videollamadas, hasta cosas más sofisticadas. Sin embargo, también prontamente nos empezamos a encontrar con los obstáculos del acceso tecnológico y esta idea que teníamos de que Chile era un país altamente conectado, la verdad que aparecía trágicamente que no es así, y que no solo había una dificultad de conectividad o de los aparatos, sino que muchas veces tampoco teníamos todas las habilidades y competencias para usar esta tecnología. También hay dificultades sobre la adherencia, ¿no?, la reorganización y la adaptación a este nuevo modo de trabajo entre los equipos psicosociales y equipos de salud mental. La falta para poder instalar esto ya como política pública, tampoco hay muchos estudios orientados a evaluar costo-efectividad, tampoco tenemos estudios ni evidencia respecto de los efectos en la salud mental a largo plazo de personas que han tenido asistencia telemática, y que el riesgo de que muchas veces estos apoyos digitales pudieran profundizar las inequidades más que cerrar brecha. En lo que estamos hoy día es que, a propósito de que se ha puesto en la agenda pública la importancia de la salud mental, es que el gobierno, un poco presionado, pero accediendo
se conformó una mesa social asesora que está constituida por distintos actores relevantes de la sociedad, entre ellos la Universidad de Chile, donde participa el rector de esta universidad. En esa mesa se le encargó precisamente a la Universidad de Chile proponer una estrategia para salud mental para el país. Yo tuve la oportunidad de participar en la redacción y observación de las propuestas. Esa propuesta fue presentada a la mesa y fue enriquecida por muchos grupos de otras universidades y actores relevantes. Y finalmente es la propuesta denominada Estrategia de Salud Mental, y aquí yo solo quiero poner que en esta trayectoria que iba ocurriendo, en que íbamos viendo lo que iba pasando, lo que fue ocurriendo es que rápidamente la estrategia de una estrategia digital, de pensar que íbamos a reemplazar el box por una conexión por videollamada, la verdad que era mucho más complejo y que los énfasis tenían que ver con la articulación territorial, con la intersectorialidad, con los efectos en salud mental, los efectos que provienen del impacto económico y social, así como la importancia de la participación social en cualquier estrategia que generáramos en este ámbito. Y ahí entonces la estrategia digital empieza a aparecer como una herramienta que puede apoyar a comunidades, a organizaciones y a las instituciones. Y adoptamos en esa propuesta el modelo de JASC, ¿cierto?, para jerarquizar las políticas de respuesta en salud mental, donde la base de la respuesta tiene que ver con proveer las condiciones materiales y sociales básicas que protejan la dignidad de las personas. Solo en un siguiente nivel, activar y fortalecer las redes comunitarias. Y para estos niveles las herramientas digitales pueden también contribuir, y ahí nosotros tenemos que tener mayor claridad de qué forma pueden contribuir. Y recién ahí, en esta jerarquía, se plantea el apoyo a través de los servicios no especializados, como puede ser la red de atención primaria, para después pensar en servicios más especializados en salud mental. Y por supuesto se pudo priorizar en aquellos grupos más vulnerables. Nosotros desde la Escuela de Salud Pública generamos una serie de iniciativas muy prontamente. Teníamos la capacidad tecnológica, y ahí un punto, ¿cierto?, de si hay condiciones tecnológicas preexistentes, por supuesto que esto se ayuda. Cuando no las hay, es probable que profundice, ¿cierto?, las desigualdades. Y pusimos a disposición de lo que tenemos dentro del mundo académico, a través del contacto y en coordinación con el Ministerio de Salud, rápidamente poder generar conversaciones con los equipos de salud mental de todo Chile, generando espacios de conversación en que íbamos revisando publicaciones que iban emergiendo, ¿cierto?, respecto de los países que llevaban 6 a 8 semanas por la delantera en la pandemia. Y en una primera etapa hicimos un primer ciclo donde discutíamos, estamos hablando de 120, 150 personas conectadas desde distintos puntos del país, en que conversábamos sobre recomendaciones, evidencias, cosas que hacer, ¿no?, como las que mencionaba Marcio. ¿Por qué estaba pasando que se estaba indicando tantas benzodiazepinas cuando eso no era necesario? Cuáles eran las primeras aproximaciones en trastornos iniciales como era el insomnio, cómo generar apoyo, ¿cierto?, a los niños y a las madres ahora que los niños estaban viviendo su tortura de confinamiento, porque no hay nada peor que para un niño tener que estar encerrado, es la antítesis de ser niño, ¿no? Tener que adaptar las formas de generar nuestra docencia, articular los distintos equipos universitarios que desde distintas perspectivas han estado trabajando en salud mental, y luego un curso de formador de trazadores epidemiológicos de campo, que estamos formando más de 3.000 en el país y es probable que lleguemos a formar 6.000, y haber incorporado un componente de salud mental, es decir,
esta idea de que no hay salud sin salud mental o salud mental en todas las políticas, hacer la carne en nuestras acciones también. El gobierno, a partir de la recomendación de la mesa social y por la demanda en salud mental, generó una propuesta llamada Plan Saludablemente, que es una iniciativa muy reciente, donde yo fui invitada a participar de una de las estrategias junto con el rector de la Universidad de Chile, que es la conformación de un consejo asesor denominado Saludablemente, donde hay representantes de los servicios asistenciales de la red de salud mental pública, de universidades, en este caso la Universidad de Chile está absolutamente representada, de parlamentarios, se ha constituido la bancada transversal de la salud mental, en que hay parlamentarios de todos los colores políticos y también representantes de la sociedad civil. Se ha generado como parte de las estrategias del Plan Saludablemente esta página, yo les pongo los links ahí, la página web Saludablemente, que ha tenido algo que yo valoro, y es que ha logrado juntar a todos los sectores del aparato del Estado, de todos los ministerios, con distintas estrategias que se están haciendo. Ustedes saben, ¿cierto?, por su experiencia además en organismos internacionales, lo difícil que es articular los distintos sectores del Estado para una política, cualquier política pública, en este caso salud mental, mucho más, porque sabemos que en muchos de los sectores del Estado no se entiende mucho esto de la salud mental, y ha sido también un proceso de entenderla, de sensibilizarla y de priorizarla. Y en esta página uno puede ver cuál es la respuesta que se está dando hoy día desde el Ministerio de la Mujer, desde la Juventud, desde la Subsecretaría de la Niñez, etcétera, etcétera, y también desde el sistema de salud. Y estamos enriqueciéndola, esto debe ser en desarrollo, ¿no? Es una primera plataforma. Y desde la universidad hemos sido precavidos en dar ciertos énfasis, que es lo que a nosotros nos interesa, porque no podemos reemplazar la tecnología digital por la larga trayectoria de trabajo de los equipos psicosociales, territoriales y comunitarios que están activos hoy día en el país. Y nuestros énfasis tienen que ver con eso, con el fortalecimiento comunitario y el abordaje territorial como prioridad. Este énfasis, ¿no?, de que la salud mental no es un problema de los psiquiatras, es responsabilidad de todos los sectores del Estado, que el trabajo intersectorial efectivo es clave, y el fortalecimiento del sistema de salud mental público. El 80% de la población chilena está adscrito al seguro público, en donde la atención digital nosotros esperamos que sea un componente que fortalece y facilita el acceso y no llegue a ser un componente paralelo, y la relevancia de incorporar a representantes de los usuarios en todas estas estrategias de toma de decisiones. La pregunta que ha estado surgiendo en mi país es que si realmente el sistema de salud y la sociedad va a ser mejor después de esto. No. Quienes tenemos siempre una mirada muy esperanzadora y resiliente creemos que no puede sino ocurrir algo mejor después de esto, pero también yo tengo una mirada realista, ¿no? Es que las cosas pueden ser mejores si trabajamos para que sean mejores. Y si bien identificamos muchas oportunidades, también con el uso de la tecnología, tenemos que hacer que sean oportunidades, porque hemos aprendido, ¿no?, en salud mental, que nada se nos ha regalado, que todo lo hemos trabajado y lo hemos conquistado, y yo no entiendo por qué esta vez no pueda ser diferente. Y puesto esta gráfica que me parece muy iluminadora, recogida de las redes sociales, porque a las universidades se nos pregunta mucho, ¿no? Y hay comités de expertos para cada tema que aparezca prioritario, pero la verdad es que en esta oportunidad hay mucho todavía que construir en comunidad. Y quiero dejar unas últimas reflexiones de conversaciones a propósito de la incertidumbre, y porque también hay una oportunidad digital para las instituciones, ¿no? Que es que primero no hemos terminado de contextualizar y comprender el impacto de esta pandemia. Y aquí recojo el concepto
que tomo de mi buen amigo español Miguel Ángel Castejón, que trabaja con pisos protegidos, como le llaman en España, y programas de rehabilitación psicosocial en la comunidad, con personas que tienen trastornos mentales severos y que nos contaba de unas estrategias maravillosas que les permitió en una población de más de 200 personas en pisos protegidos no haber tenido más que 3 contagios. Ya se imaginarán ustedes qué milagro es ese en pleno Madrid. Que este concepto de que asumamos que somos todos expertos a posteriori y que probablemente las personas con trastorno mental severo son muchas más expertas en confinamiento que cualquiera de nosotros. También una reflexión que tomo de Juan Pablo Jiménez, un profesor titular de mi universidad, que él publicó a propósito de una conversación con sus estudiantes respecto de qué hacemos, profesor, cómo seguimos abordando y aprendiendo esto de la salud mental y la psiquiatría, y que juntos concluían, bueno, sí, sabemos re poco, no sabemos en qué va a terminar esta enfermedad y cómo sobrellevar esta incertidumbre. Bueno, decía el profesor, está bien, estamos ciegos, pero no sordos. Y esto es muy relevante si entendemos que el impacto psicosocial y en la salud mental no es ni será para todos por igual. Las poblaciones más vulnerables están siendo afectadas económicamente, socialmente, de una manera también más profunda. Y una última reflexión respecto de lo que se ha estado discutiendo en el mundo y que la relevancia a nivel institucional de recuperar la confianza pública, que no solo será posible a partir de la comunidad organizada. Y entonces, ¿cómo nos acercamos también desde quienes trabajamos la salud mental comunitaria a través del fortalecimiento de las organizaciones, de las juntas de vecinos, de las organizaciones de la sociedad civil, territoriales, etcétera? ¿Dónde está nuestro contacto digital ahí? Hay un reto que se nos viene, ¿no? Y también cuidado con lo que Daron Acemoglu le ha llamado la servidumbre digital, a propósito de la discusión en Estados Unidos de que, bueno, es que acaso a propósito de la respuesta que ha tenido Trump y la crítica desde el sistema de salud, ¿no? Bueno, es que esperamos que sean las empresas, las grandes empresas de las tecnologías digitales las que cumplan su función de salud pública y no el Estado. Eso es parte de lo que también nosotros tenemos que reflexionar a propósito del uso de las tecnologías digitales, que son tecnologías que están administradas por el mundo el mundo privado, y eso es un hecho. Y cerrando, ¿no? Finalmente, la gran lección, ¿no? Para nuestros sistemas de salud y nuestros sistemas de educación, lo que finalmente requerimos es mejor democracia, más control social de las instituciones del Estado y estar en todas las decisiones. A nuestros países les ha costado mucho en su historia construir instituciones del Estado por las que muchos han luchado, instituciones que fueron creadas para mayor democracia, mayor participación social, y no las podemos entregar o abandonar, ¿cierto?, si son de los ciudadanos. Y por lo tanto, requerir un mejor sistema de salud público está siendo, pareciera, la conclusión de muchos países. Es lo que yo he escuchado de estas conversaciones con colegas y amigos en otros países con los que nos hemos podido conectar en este periodo. Visto que Boaventura de Sousa Santos ha llamado de la cruel pedagogía del virus, ¿no? Que de las cosas que podemos aprender también eso, ¿no? Creo que mucho también se habla en Brasil que hay la necesidad de políticas públicas reales, no solo para
la cuestión directamente vinculada a la salud, pero toda la intersectorialidad que es para producir vida. Hay un aprendizaje también, nosotros acá, con la atención psicosocial, que llamamos psicosocial, y llamamos salud mental a las poblaciones indígenas, de los pueblos originarios y de la población quilombola, que es, para ellos no hace sentido hablar de salud mental, porque no hay una salud que no sea mental y biológica, que no sea integral. Entonces, incluso el concepto que ellos nos enseñan y que lo utilizamos para articular el proyecto con la población indígena y quilombolas es el bien vivir, como una forma de construcción, de llegar entre lo que le llamamos salud mental y las culturas tradicionales y de los pueblos originarios, que viene al encuentro de toda esta propuesta que nos trae de articular políticas públicas, ¿no? Que es, queremos más justicia social y no fluoxetina, ¿no? Queremos más justicia social y no esta biomedicalización de la vida, que pasa también por eso, ¿no? Por estrategias que ven solo el biológico y no toda la construcción. Y justamente lo que se puede hacer también colectivamente. Y me encantó, por ejemplo, sobremanera, algo que veníamos pensando, porque ahí en nuestra experiencia, sí con las poblaciones estas de pueblos originarios y de la población quilombola, se construye de forma colectiva, porque es su forma de actuar, es siempre colectiva. Aún no estructurábamos, no habíamos estructurado una atención en grupo como la que Miguel nos presentó en la experiencia de Córdoba, ¿no? Con, con, con esta visión de una prevención secundaria y de una producción de una colectividad, que es una otra forma también de reconectar la gente a una producción de un común donde la singularidad aparezca, ¿no? Que no es producir una masa disforme, sino que justamente articular a una otra, la verdad que una otra propuesta de sociedad, ¿no? Que se veníamos muy marcados y aquí en Brasil terriblemente más que por el neoliberalismo, por el neofascismo, producir una resistencia que es de producción de vida y ciudadanía como la que propones a partir de la articulación de todas las políticas y que se hace también en los gestos micropolíticos como el del cuidado en un grupo virtual en la Universidad Nacional de Córdoba. Creo que hay muchas cosas que nos componen nuestras experiencias y que lo mejor es seguir compartiendo y compartiendo quizás estas, ahora pasar a un otro punto que es pensar específicamente en algunas experiencias, contar para llegar también a las resoluciones, las soluciones que encontramos en esta micro y macro política. A mí me parece interesante y fue parte de lo que me motivó de conversar hoy acá juntos, es que el mundo no tiene estas respuestas absolutas hoy día y que nosotros como países latinoamericanos en esta permanente búsqueda de una identidad y de recoger la tradición, el conocimiento y la experiencia de forma de generar respuestas adecuadas a nuestras realidades, ¿no? Y que yo veo como una oportunidad. Cuando tú hablas de ciertas formas de vivir de nuestros pueblos originarios, yo me iba preguntando, bueno, ¿cuánto de esas conductas en esta mirada de sistemas de salud no son sino conductas tan protectoras de la salud mental, ¿no? Y esto que ya se está observando, de que la vida en ciudades hacinadas
es un tremendo riesgo para la vida de las personas en esta pandemia, de la vida conectada con la naturaleza, con nuestro mundo. Es decir, nosotros tenemos una riqueza cultural en Latinoamérica que si no la visibiliza la propia Latinoamérica, difícilmente alguien lo va a visibilizar, ¿no? Y la importancia de generar estos estudios, reflexiones que son propias de nuestras realidades. Y que no seamos, como dice Galeano, que no seamos estas tristes caricaturas del norte que a veces solemos ser, ¿no? Que podemos tener producir una identidad propia como una forma de potencia también, y no simplemente repetirlo, ¿no? Porque puede ser un poco más antropofágico quizás, ¿no? No, a mí, qué sé yo, uno podía hablar toda la noche, pues realmente es tan interesante compartir de todas estas cuestiones y cada uno que habla de ustedes me motiva a pensar otras cosas, ¿no? Y en relación a esa imagen con todos esos títulos atrás, esa caricatura y que dice no sé, creo que seguramente algunas fortalezas o algunas oportunidades seguro que se están vislumbrando, ¿no? Es decir, que seguramente algo habrá, pero sí, seguramente también es que el escenario que teníamos ya no es lo mismo y que va a ser otro, ¿no? Y digo un escenario en términos generales hasta pensar los medios de producción, no en todo en torno a la economía, sino a la producción en términos de cultura, en términos de educación, en términos, ¿no?, de relaciones y vínculos. Yo creo que hay ciertas cosas que se van a ir planteando. Una de las cuestiones vinculadas, y lo que decía recién Marcio, y que escuchaba y me parecía sumamente interesante, es que nosotros ya estamos en la instancia de superar inclusive esa mirada dicotómica de la salud física y la salud mental, y ya la mirada o el pensamiento integral, creo que en esta pandemia hay un pensamiento que va más allá de lo integral, porque lo integral está remitido a lo humano, y el concepto de salud creo que en este momento va más allá de lo humano. Ya no se puede pensar la salud solamente en relación a las relaciones humanas, ¿no? Es decir, yo creo que esta pandemia pone en relieve que hay que pensar la salud fundamentalmente con la naturaleza, ¿no? Es decir, cómo ya incorporamos, es decir, cómo ha dejado el desnudo, ¿no?, claramente que al hecho de afectar a esta naturaleza, cómo está repercutiendo o impactando en la salud. Creo que ha sido, digo, una cuestión de una reflexión increíble. Y lo otro que me parece sumamente importante, que tiene que ver un poco con algunas ideas o desarrollos que venimos pensando con otros colegas o pensadores, que tiene que ver con esto de las oportunidades en términos de que seguramente, al ser este escenario nuevo y que conlleva cuantitativamente y cualitativamente, digamos, que va a desbordar de cierta manera el sistema, ¿no? Porque seguramente que el impacto no es ahora inmediato, sino que va a ir sucediendo paulatinamente, y como esto parece que el relato es para largo tiempo, entonces el sistema se va a agotar con la mirada asistencialista. Y esa es una cuestión clara, porque me parece que es un buen momento para repensar y reafirmar esto que venimos hablando de la modalidad y el abordaje psicosocial desde una mirada comunitaria, como decía Olga. Creo que esta perspectiva hoy más que nunca no solamente está presente, sino que es esta oportunidad. Creo que esta es una oportunidad y que hay que seguir peleando para que se instaure políticamente en el campo de la salud pública. Es decir, que se tenga lugar como prioridad, ¿no? Y que se dé, porque como decíamos, comentamos los otros días, no van a alcanzar los consultorios, digo, si uno piensa en esto, ¿no? Es decir, ¿cómo seguimos pensando? ¿No? Y que esta idea de, bueno, de no medicalizar
la vida cotidiana, ¿no? Esto de pensar de que hoy más que nunca entender de que hay situaciones claramente, hacía referencia en ese cuadro de la pirámide poblacional y en cuanto a las estrategias, la base sigue siendo la población del 70%. Esa población sufre y que no tiene una estructura patológica preexistente o estructural, sino que tiene que ver con condiciones concretas de existencia de la vida de cada uno, ¿no? Y que en ese lugar está lo psicosocial. Creo que ahí es donde irrumpe y que tenemos que seguir trabajando. Nuestro compañero Bencho Ferro es un iceberg de la salud mental. Casi 70-80% de los problemas de salud mental se puede contener y se puede tratar desde el ámbito comunitario y de la atención primaria. Ha sido muy interesante realmente conversar y bueno, ahora la tecnología digital nos deja a nosotros tres también una lección, que esto lo podemos hacer con o sin pandemia, ¿no? Así es. Y vincular a nuestras universidades y a nuestros estudiantes. Quizá un poco más adelante podríamos hacer dialogar algunos de nuestros cursos, no sé, para saber que ellos compartan cómo han vivido la pandemia, ¿no? Y cómo han vivido los estudiantes en Brasil, en Argentina y en Chile. Quizá podríamos hacer, algún experimento interesante ahí con nuestros posgrados. Sí, con los posgrados o los 2 grados. Me parece genial, como ya un segundo paso enorme hasta una integración, ¿no? Poner a los estudiantes a conversar es siempre la mejor forma de integrar y Así es. construir una colectividad de producción de conocimiento, ¿no? Gracias a vos, Olga, gracias, Marcio, por esta iniciativa y que hayamos tenido este espacio tan grato de podernos compartir y seguir conociéndonos. Perfecto, también, igualmente. Bueno, muy bien. Chau, chau. Chao, chao. Chao.